Adelante. Listo. Hola, buenas tardes para todos, para los que se están conectando hasta este momento. Vamos a dar inicio ahorita a este encuentro. Es unos ciclos bimensuales que están siendo organizados por el Comité de Educación de FLACIC. Este ciclo que empezamos hoy y continuamos el tercer viernes del mes de junio será sobre el rol técnico de simulación. Entonces, pues la dinámica es que son preguntas con expertos. Tenemos 3 panelistas a los cuales ya vamos a conocer y pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Nosotros les vamos haciendo las preguntas a los expertos y ellos nos van contando desde su experiencia. Vamos a tener pues como unos tiempos que ya hemos acordado con los panelistas para que podamos ir como agotando todas las preguntas que vayan haciendo. Bueno, para esta oportunidad entonces nos acompaña Matías Colombini. Matías es de Argentina, es consultor informático y asesor en tecnologías del CESPA de Argentina, es integrante del Consejo Global de SimGods y miembro de FLACIC y de SACIM. Muchas gracias, Matías, por acompañarnos. Tenemos también a Efre Wintron Peralta, es ingeniero biomédico de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Tiene maestría en tecnologías de la información y trabaja en el Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica de Ciudad de México. Ahorita nos compartía pues que lleva 1 año y medio aproximadamente trabajando allí. Y también tenemos esta tarde a Ezequiel Guzmán Parra, es técnico de nivel superior de enfermería con participación docente en curso de operadores en centros de simulación clínica. Trabaja como técnico de simulación en innovación de salud en la Universidad San Sebastián de C de los Leones y es de Chile. Entonces, muchas gracias a los 3. Vamos pues a compartir una tarde chévere. Yo digo tarde porque en Colombia estamos a las 4 de la tarde. Pero entiendo que en las diferentes partes puede ser ya la noche. Listo, muchas gracias. Gracias, Jenny, por presentar a todos nuestros acompañantes. Vamos a llevar una dinámica muy sencillita. Tenemos unas preguntas guía que queremos discutir con nuestros expertos. Vamos a ir dándoles la palabra poco a poco y tendrán un periodo de tiempo para poder plantear sus ideas más importantes. Esto lo vemos nosotros como una charla entre amigos y queremos que sea algo dinámico. En ese sentido, lo que vamos a ver aquí será la discusión, la aportación y las ideas que todos podemos tener sobre este tema que nos importa y que nos interesa a todos. Durante toda esta dinámica, por el esquema del webinar que estamos manejando, vamos a poder leer sus preguntas únicamente a través del chat o a través de la sección de preguntas que tienen en la plataforma. También tenemos una contribución que es que podemos tener aquí un lienzo de trabajo que yo les estoy compartiendo ahora un link a través del chat donde todos pueden participar y agregar algunas ideas o algo que quieran compartir también y al finalizar también vamos a recuperar algunas ideas que puedan estar por ahí. Nuestros expertos platicarán sus posturas y sus ideas y luego ustedes podrán complementar con las preguntas que tengan a la mano o con las ideas que quieran compartirnos en un periodo de tiempo cuando terminemos las preguntas guía. Más o menos vamos a ocupar 1 hora y media en todo este proceso y bueno, espero que sea una charla divertida para todos y que nos deje grandes aprendizajes sobre este tema que es fundamental en cuanto a la simulación clínica. Bueno, pues vamos a empezar para que podamos empezar con la discusión y podamos iniciar ya con el tema. Me gustaría preguntarles primero a nuestros expertos cuál es el que ellos consideran el aporte que el rol técnico le brinda a la simulación clínica. En ese mismo sentido, ¿cómo participan o en qué grado participan en las actividades técnico? ¿En qué grado participan en las actividades del centro de simulación? ¿Qué tipo de actividades son las que participan? Y cómo se puede ir involucrando en esas actividades este rol en especial. Le pediría primero a Efren que nos comparta su postura. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, el rol técnico dentro de un centro de simulación es un integrador entre la parte tecnológica y toda esta área de la simulación médica. ¿Cómo participamos dentro del centro de simulación de aquí del Centro Médico Siglo XXI Ciudad de México? Pues totalmente me he desenvuelto en todos los procesos educativos, administrativos, de investigación y de gestión.
por decir, de educativos, en todos los cursos que son presenciales y virtuales, a lo que le llamamos hoy en día en México la telesimulación, que día con día, y debido a esta pandemia que estamos enfrentando, va de una manera exponencial. En la parte administrativa, de igual manera, me he desenvuelto tanto en el proceso de la mecánica administrativa como en la dinámica administrativa. E investigación. Ese es un aporte también súper importante que he tenido en este año y medio que he estado en el centro de simulación, porque ya totalmente hicimos un artículo de revisión donde bueno, el tema fue el impacto que tiene la realidad virtual para un centro de simulación, dado que aquí dentro del centro de simulación tenemos también una sala de realidad virtual donde complementamos todos los escenarios aquí, también con realidad virtual. Y en la parte de gestión, igualmente, con la adquisición de equipos, de simuladores para un futuro corto, mediano y largo plazo. Yo creo que todo esto hace que la parte técnica, en este caso, yo como ingeniero biomédico, me pueda desempeñar en todos estos 4 procesos que para el centro de simulación son importantes y han sido base para los demás centros de simulación que el IMSS cuenta. El IMSS cuenta también con otros 2 centros de simulación, que es Mérida, que es Guadalajara, próximamente va a ser Monterrey, y el otro no recuerdo dónde va a ser, pero también va a haber creación de otro centro de simulación aquí en México. Entonces yo creo que el rol técnico es súper importante. Nos desenvolvemos en todo el campo del centro de simulación, de las actividades que tiene aquí dentro del centro de simulación Ciudad de México. Excelente, Fred. Sí, una de las cosas más interesantes del rol del centro del IMSS es que tiene una cobertura nacional y eso es bastante interesante. Ya por ahí hay algunas preguntillas que vamos a retomar después sobre el tema. Bien, sobre este mismo tema, sobre cuál es el aporte del rol técnico, en qué grado participa en las actividades y cuáles son esas, Ezequiel, podemos escuchar tu opinión. Claro, la verdad una simulación clínica, si lo pensamos, no puede llevarse a cabo sin tener todas las herramientas necesarias para realizarla. ¿Ah? Entre esas cosas quizás podríamos mencionar la parte académica que guarda relación con el docente, con esa fabricación previa, ¿no?, a la actividad, al escenario, la guía, ¿no es cierto?, que nos permite ahí ver el simulador que quiere ocupar, la ambientación, los insumos también que él requiere. ¿Eh? Y en ese punto ahí el técnico ocupa un papel importante porque en realidad si deseamos que nuestra actividad, que nuestra simulación en sí cumpla los objetivos, el técnico tiene la labor ahí de ambientar la sala, ¿no? Dejar todos los insumos que se requieren, preparar al simulador también según sea el caso, y también apoyar al docente en la realización de la simulación, puesto de que a veces pasa que el docente no siempre maneja el simulador, ¿no? O si es nuevito, ahí el técnico tiene que guiarlo. En realidad, el aporte del buen técnico a la realización de los escenarios podríamos decir que es parte de una de las columnas que sostienen la simulación, y que es necesario que haya un técnico para que se llegue a cabo sin mayores problemas. De hecho, siempre compartimos con algunos compañeros un ejemplo que el técnico es como el camarógrafo, ¿no? En un programa de televisión, el camarógrafo no está ahí delante, en las cámaras, está detrás de cámara. Pero sin el camarógrafo no habría programa, ¿no? Entonces, de manera similar, sentimos que sin un técnico tampoco se podría llevar a cabo esa simulación, ¿ah? Como dice un colega mío, somos como el último filtro, por así decirlo, antes de que se realice el escenario. ¿Por qué el último filtro? Bueno, porque las actividades tienen que desarrollarse también de acuerdo a la realidad, la capacidad que tiene nuestro centro de simulación, y eso el técnico lo tiene bastante claro. Entonces, si el docente viene con una gran idea, uno la puede ahí, ¿no es cierto?, enfocar a nuestra realidad. Ahora, en la participación dentro de la simulación en sí, creo que todo técnico debiera participar en el brief inicial, por ejemplo. Ahí hay un punto a trabajar para los técnicos, ese brief inicial en donde el técnico le indica a los profesores, a los estudiantes, las capacidades reales que puede tener este simulador, los límites también que podría tener, ¿no es cierto?, independiente del grado de simulación que se utilice, sea de alta o baja fidelidad, el técnico tiene que tener ahí la capacidad de explicar el correcto uso de los fantomas simuladores y fomentar también el correcto cuidado, evitar también lo posible el daño del simulador. No sé si quizás a muchos le ha pasado, la famosa lápiz pasta, pasa en todos lados y es algo que tú quizás después esa marca en el simulador va a quedar eterna, ¿no? Porque no hemos encontrado algo que finalmente lo elimine. Ahora, en lo que respecta quizá a otro grado de investigación, quizá de parte de los técnicos, tengo que ser sincero de que de a poquito se han ido dando más iniciativas acá a nivel local, por ejemplo. A nivel local hemos tenido una iniciativa en investigación netamente de técnicos, principalmente trabajando harto con la tecnología 3D y también en molde. Hemos hecho unos cuellos uterinos que han servido de reemplazo en algunos que tenían unas pelvis ginecológicas. Nos ha permitido que los estudiantes, por ejemplo, puedan hacer
procedimientos completos, como la inserción de un dispositivo intrauterino, y eso ha dado buenos resultados. Así que la verdad es que el trabajo, el rol del técnico en general es algo importante. Como mencionaba, siento que en realidad es como una columna para que finalmente esta simulación se pueda llevar a cabo. Y dentro de las funciones que cumple el técnico, son tan variadas, ya se comentaba algo en parte, operar los simuladores que existen en el centro de simulación independiente, para qué se utilizan, el técnico debe manejar y comprender el correcto uso de los simuladores, los fantomas que tiene ahí a su disposición, desde un bracito de función venosa, pasando por un simulador de maniobras de Leopold, quizás de paracentesia, hasta un simulador de cuerpo completo que se utilice para alta fidelidad. Ejecutar la mantención de esos simuladores, equipos, según la planificación definida, darle de baja quizás si que ya cumplió la vida útil, realizar el montaje, desmontaje de los escenarios. ¿Requerirá algún mulach esta simulación? Bueno, ahí está el técnico para llevarlo a cabo. A lo mejor el mulach va a permitir que sea más real la simulación. Examinar la ejecución de las actividades programadas del centro de simulación. Hubieron desperfectos, se desvió algo, hay que reportarlo. Ahí está el técnico para reportarlo. Recibir y registrar materiales y equipos que llegan al centro de simulación, almacenarlo, hay que tener un stock de insumos, hay que manejar la bodega completamente en su totalidad. Ahí está el técnico igual para llevar a cabo esa tarea. Manejar el sistema de audio y video, que no siempre, ¿no es cierto?, son intuitivos para los docentes. Entonces ahí está el técnico, apoyar en el proceso de inducción quizá a los docentes, asesorando de manera constante a los usuarios de los simuladores. Reportar quizás, mira, son tantas cosas, reportar la usabilidad de los simuladores, el equipamiento clínico de simulación, hasta incluso participar en las decisiones de adquisición de simuladores, porque finalmente el técnico va a saber qué carencia hay, ¿no? Así que, como lo que he mencionado, creo que el rol del técnico es importante, y se da las gracias también por esta oportunidad de poder darla a conocer, ¿no es cierto?, y darle ahí el valor que necesita. Vale, excelente. Sí, justo aprovechando un poco el marco que nos ha dado Ezequiel de todas las actividades que puede realizar este rol, yo les oigo hablar y pienso en que eso es una idea que no me ha tocado vivir nunca, ¿no? Que ha sido complicado, y esto, por eso era importante discutir este tema con todos. Bien, Matías, ¿nos puedes agregar algo más a este tema del rol y las actividades y la participación? Sí, tener en cuenta algo que en general repetimos a veces hasta como un mantra, que la simulación es una técnica y no una tecnología, y que bien se puede hacer simulación con un paciente estandarizado y bueno, necesitaría solamente un docente y un alumno. La realidad es que ha crecido la complejidad de los centros de simulación, ha crecido la complejidad en el equipamiento, y bueno, estamos viviendo una pandemia que también actúa como catalizador de algunas transformaciones. De manera que podríamos prescindir de los técnicos en algunos aspectos, pero la realidad indica que el equipamiento existe, que las tareas que comentaban recién los colegas existen, y hay que desempeñarlas. Entonces, de algún modo podemos agrupar el personal de los centros de simulación o separarlos en tres grandes categorías: el personal directivo, el personal docente, especialista clínico en educación, y el resto, que somos nosotros y que desempeñamos las tareas operativas y las tareas técnicas. Carece de definición el rol, por eso es que estamos acá, no lo vamos a definir nosotros, pero lo que sí podemos hacer es hacer un raconto de las tareas que cada uno desempeña, y tener en cuenta de que posiblemente los tres que estamos participando, los tres panelistas, desempeñemos tareas diferentes, con lo cual no existe la definición de un técnico en simulación, pero sí es importante que cada centro tenga una definición del perfil del puesto que requiere, porque la magnitud, la envergadura del centro determinará si eso lo puede hacer una persona o no. Esta complejidad de tareas indica que a veces los técnicos se transforman en verdaderos hombres orquesta, o mujeres orquesta también en realidad, porque un relevamiento que hicimos con Federico Ferrero, que presentamos en el Congreso de Cancún, donde analizamos algunas características demográficas de los centros de la región, nos encontramos con que más del 50% de las personas que desarrollan esta tarea son mujeres, así que incluso en mi equipo trabajo con dos mujeres. Con lo cual es importante señalar que
estas tareas pueden desarrollarse por una o más personas. En nuestro caso, decidimos seguir, en el CESPA, decidimos seguir las políticas de la norma ISO 9001 y certificar en calidad, con lo cual, además de ser una buena práctica y una recomendación para todos los centros que se definan las tareas que quieren que desempeñe este puesto, se transformó en una exigencia de la norma. Podemos agregar también que en este trabajo que presentamos en el último congreso de FLASIC, donde relevamos las características de los técnicos de la región, encontramos principalmente 5 tareas que ellos decían que desempeñaban. Principalmente el montaje y desmontaje de las escenografías y los equipamientos para las actividades, la gestión del inventario, el cuidado, manutención de simuladores, soporte audiovisual para los cursos y la operación de software. Esos fueron los 5 grandes campos. Y también, para estructurar un poco la definición de las tareas, hay organizaciones que están ayudando a esto, a echar un poco de luz y a estructurar un poco el rol. Se presentó, SimGhost presentó un marco de competencia donde define 6 grandes dominios, que los voy a leer, que son la tecnología audiovisual, la educación, la atención sanitaria, la tecnología de la información, la gestión de las operaciones, la investigación y la evaluación, la simulación y la teatralidad y la puesta en escena. Con lo cual, estamos hablando de competencias realmente diferentes. Conseguir una persona que tenga todas esas aptitudes es bastante difícil, con lo cual es importante que se defina la necesidad concreta de cada centro de acuerdo a la envergadura y a la especialidad que desempeñe. Bárbaro, Matías, excelente. Me has caído en cuenta que tal vez no soy el coordinador del centro, sino el técnico de simulación. Pero qué bueno, me da mucho gusto. Efren o Ezequiel, ¿tienen alguna aportación más a hacerle a este tema? Sí, bueno, yo igual comparto todas esas características que dijo el ingeniero Matías. Híjoles, todas las características, me causó mucho esta parte de teatralidad y drama, ¿no? Porque igual, como rol técnico, pues uno nunca se imagina que va a acabar siendo el paciente, el médico, el enfermero, ¿no? O el camillero, que aquí en el centro de simulación, pues aquí hemos participado todos, ¿no? La parte técnica que me compete a mí, pues he sido de todo, pero igualmente el equipo de trabajo que está aquí con nosotros en el centro de simulación, pues desde la gente de seguridad, desde la gente ¿cómo se llama?, de administrativos, intendencia, todos participamos ahí, ¿no? La parte, como aquí, como usted lo dijo, aquí en México no hay como tal un técnico en simulación, ¿no? Aquí en el Instituto Mexicano de Seguro Social lo que quiere es gente que tenga estos conocimientos, ¿no? En tecnologías de la información, en ingeniería clínica, en electrónica, electricidad, hidráulica, y pues bueno, todas estas características los han compuesto gente con profesión de ingeniería biomédica, ingeniería en biomedicina, ingeniería biónica, que son las carreras que se complementan en todas estas competencias, habilidades y saberes, ¿no? que existen aquí en México. Pero de igual manera, me ha tocado aquí también estar conjunto con chicos de ingeniería en computación, ingeniería mecatrónica, que han trabajado con algunas tesis aquí con nosotros y que de igual manera fácilmente se pueden integrar también a todos estos procesos del rol técnico en la simulación. Excelente. Muy bien. Por aquí tenemos ya algunos comentarios interesantes. Ya Juan nos dice que los técnicos en simulación son todoterreno y depende del centro tanto que a veces si se enferman, las cosas se pueden cancelar porque no esté el técnico en simulación. También nuestro vicepresidente Andrés nos comparte que la importancia del rol técnico en el centro de simulación y la relación que existe entre eso y el funcionamiento del centro. Bien, Jenny, te dejo la palabra para la siguiente pregunta. Gracias, Moisés. Listo. Entonces, nos han hecho ya algunas preguntas por el chat de preguntas y respuestas. Algunas de ellas, por lo menos 2, se relacionan con la pregunta que sigue, entonces vamos a tratar ahí como de relacionarlas. Bueno, entonces, con la misma dinámica que veníamos, la siguiente pregunta es, ¿qué saberes, habilidades y competencias creen que han ido consolidándose como requisitos para un adecuado ejercicio en el rol? Esta pregunta pues la podemos relacionar con una pregunta que nos están haciendo en el chat
que dice que cuál sería el perfil del técnico y qué profesión debería tener. Entonces la podemos relacionar como con esas habilidades que ustedes consideran que debe desarrollar el técnico. Entonces empezamos de nuevo por Efren. Por Efren empezamos ahorita, ¿verdad? Listo. Claro, perfecto. Pues saberes, yo comparto lo que igual dijo el ingeniero, tecnologías en la información, tecnologías audiovisuales, educación en las ciencias de la salud, teatralidad y drama y atención clínica. Las competencias, bueno, yo diría que competencias me he formado, reflexivo, analítico, trabajar en equipo, el trabajo en equipo es esencial y la comunicación que exista dentro de tu equipo de trabajo. Las habilidades, híjoles, son muchísimas, son habilidades que yo creo que como tecnología, todas las tecnologías de la información, por sí quiero poner un ejemplo. Aquí tenemos un software en el cual hacemos la grabación de los escenarios y se realiza también para la creación del debriefing. Es a través de una red. Entonces, manejar ese tipo de software, también el perfil técnico, pues, tiene mucho a su favor, ¿no? Es controlar todos estos aspectos para los instructores, para los estudiantes, y creo que tiene que ser, tener habilidades en este campo de concentración. Igualmente, la programación, ¿no? Porque tengo 2 empresas aquí en el centro de simulación con 2 software distintos. Por decir un ejemplo, la programación en algunos escenarios es a través de diagramas de secuencia, ¿no? Entonces yo tengo que pegarme junto con el experto en el tema, por sí, con el neurocirujano, con el ginecólogo, dependiendo del escenario que se vaya a crear, para que ellos me pasen su algoritmo. Este algoritmo yo lo tengo que programar de 2 maneras, de manera secuencial o por si otro software distinto de otra empresa a través de pallet, por si un pallet dijéramos los parámetros iniciales, ¿no? Es un pallet, tengo que crear al menos unos 10, 15 o 20 pallets para crear un escenario. El número mayor de pallets pues, es la creación de escenarios. Y yo creo que también esta habilidad de manejar ese tipo de software o de entender de manera específica los algoritmos son esenciales, ¿no? De igual manera, esta parte, como compartía el compañero, de que somos los que estamos detrás de cámaras, ¿no? Aquí nosotros, de igual manera, las telesimulaciones fueron parte esencial en este año y medio que llevamos de pandemia. ¿Por qué, no? Porque capacitábamos a gente de Oaxaca, de la sierra, no sé, de Guerrero. Tuvimos muchísimo, por decir un ejemplo, les voy a poner, tuvimos una capacitación del cuidado crítico del paciente con COVID a través de una plataforma de estas como Zoom, 24,000 personas, totalmente lo arrebatamos. Entonces, pues esa información, pues es esencial para mandarlas a otro estado, ¿no? Y capacitar. Y yo creo que también este manejo de informaciones como cámaras, como audiovisuales, etcétera, etcétera, es esencial. De igual manera, tener conocimientos en electricidad, en electrónica, en equipamiento médico, porque también tenemos que quedar algo claro. Los escenarios, pues puede ser un quirófano, puede ser una terapia intensiva, puede ser una hospitalización, y hay equipos. Nosotros aquí tenemos equipos que se utilizan en campo real, ¿no? Desfibriladores, máquinas de anestesia, monitores de signos vitales, y de igual manera, ¿no? No los podemos dejar afuera de todo esto lo que conlleva la simulación. Entonces tienen que tener también esos conocimientos y habilidades y el para qué sirve, ¿no? No puedo llegar a desfibrilar a lo mejor a un simulador de alta fidelidad sin haber parado algunos parámetros. ¿Por qué? Porque eso lo voy a poder descomponer y eso me va a costar dinero, ¿no? De igual manera, también tener conocimientos un poco en procesamiento de imágenes. ¿Por qué? Porque de igual manera aquí dentro de nuestra sala de realidad virtual tenemos la visualización de imágenes DICOM. Entonces la gente me trae de imagenología, por cierto, tomografía, me trae en el estudio en formato DICOM. Aquí hay que transformarlo, aquí hay que ver de cuántos cortes es, si tiene la capacidad para entrar y meterlos totalmente a la realidad virtual para que aquí dentro de la realidad virtual puedan empezar a hacer, manejar algún caso, ¿no? Y de igual manera, esas imágenes comúnmente a veces también las reconstruimos en 3D. Hacemos reconstrucciones básicas, ¿no? Porque la reconstrucción, pues equivale, es otro mundo, ¿no? Entonces, de igual manera, manejar todo este tipo de programas yo creo que también son esenciales para cumplir un determinado objetivo dentro del centro de simulación, ¿no? Yo creo, y aquí respondo a la pregunta que nos hicieron, ¿qué profesiones? Como aquí en México no hay técnicos así como tal, carreras como técnicos en simulación médica, yo creo que la formación es como lo repetí la pregunta pasada, ¿no? Una persona que entienda de lo que es equipo médico, una persona que entienda de lo que son las tecnologías de información, una persona que tenga el lenguaje o los tecnicismos que comparta a través de las profesiones en el ámbito de la salud, ¿no? Porque no es lo mismo hablar nosotros como ingeniero o hablar ingeniero
ingeniero médico, ¿no? Es un lenguaje totalmente, pues es un mundo, pero de igual manera no quiero dejar afuera a otros profesionistas, otros campos de concentración. ¿Por qué? Las empresas que tengo aquí dentro del centro de simulación que me hacen la parte de mantenimientos, capacitación, esos ingenieros tienen que ser preparados. Regularmente también son ingenieros biomédicos, biónicos, de biomedicina, pero igualmente son ingenieros mecatrónicos, mecánicos, porque pues un simulador que tiene sistema eléctrico, mecánico, hidráulico y parte de software, ¿no? Entonces, yo creo que es una integración totalmente de todos estos mundos. Entonces, no los dejo afuera. Por si estas empresas tienen que mandar a certificar a sus ingenieros para que aquí en el centro de simulación puedan gestionar todos estos campos de concentración. Entonces, ¿por qué los pongo en práctica? Porque de igual manera son parte importante y esenciales para que esta tecnología esté totalmente en buenas condiciones y obtengamos el mayor número ¿cómo se llama? De capacitaciones de calidad totalmente para que eso lo reflejen a la sociedad, ¿no? Entonces, aquí respondo la segunda pregunta. Muchas gracias, Efren. Listo. Entonces, la misma pregunta para Ezequiel. Claro, la verdad es que Efren ha tocado bastantes puntos relacionados a esta respuesta. ¿Ah? La verdad es que para hacerlo un poco más local, el perfil de cargo acá en Chile por lo menos, busca a quienes se hayan titulado de técnico de nivel superior en enfermería, ¿no? Es una carrera técnica en realidad. Lo bueno de ahora, a diferencia de muchos años atrás, es que la mayoría de los técnicos en su formación, acá por lo menos pasan por los centros de simulación de su institución. Ya son pocas las instituciones que no han integrado un centro de simulación. Y eso ya le permite tener a este profesional un acercamiento, ¿no es cierto?, a lo que es la simulación, pero desde el punto de vista estudiantil, y si bien no es lo óptimo, sí ya ayuda para quien desea luego trabajar en esto. En general creo que sí se requiere, como decía Efren, del conocimiento y manejo del área de la salud, de insumos médicos, ¿no es cierto?, que se obtienen en la formación de un técnico que justamente trabaja en esta área, pero que se deben complementar, porque lamentablemente en la actualidad no tenemos la formación tal, por lo menos en Chile, y creo que en Latinoamérica no conozco, una formación tal como técnico de simulación clínica, ¿no? Entonces, se debe complementar esto con otras competencias, que no son parte quizás de la formación de un técnico del área de la salud, y ahí integro lo que comentaba Efren, todos estos temas de tecnología relacionada quizás al audiovisual, relacionada también a los software que se mantienen dentro del hospital de simulación, a uno no se lo enseñan cuando uno estudia algo quizás relacionado al área de la salud. Así que creo que eso se debiera siempre complementar con cursos como capacitación o manejo y confección, que incluso hasta el inventario en bodega, porque tampoco te lo enseñan eso en salud, utilización quizás de software, herramientas de audio y video, hasta Mulach, porque finalmente el Mulach tampoco está parte dentro de lo que uno le enseñan como base cuando estudia algo relacionado a la salud. Esto nos permitiría finalmente hacer quizás escenarios más reales y cuando uno se va instruyendo más, sumergiendo en la simulación, se da cuenta que a veces es esencial, ¿no? Ahora bien, dentro de las competencias en una conversación que sostuve con 8 técnicos acá, pares míos, surgieron cualidades, ellos mencionaban cualidades que quiero nombrarlas, quizás si hay técnicos acá escuchando, manténganla, anótenla, mire, cualidades como tolerancia, paciencia, proactividad, trabajo en equipo, como mencionaba Efren, y humildad hacia el aprendizaje. Me llamó la atención esta humildad hacia el aprendizaje porque en un centro de simulación que atiende variadas carreras, si nos ponemos a pensar, el técnico tiene que tener la capacidad de comprender lo que desea un médico, lo que desea por otro lado quizá un obstetra, hasta quizá un profesional de terapia ocupacional, por poner un ejemplo. Entonces creo que en realidad es necesario sin duda tener estas cualidades y que cada técnico tiene que evaluar ahí, potenciarlas si ya las tiene, porque como se mencionaba en uno de los comentarios en el chat, las tareas son multifuncionales, ¿no?, del técnico. Muchas gracias, Ezequiel. Ahora Matías. Bueno, estoy de acuerdo y suscribo las cosas que dicen los colegas. Especialmente voy a hacer hincapié en esto que comentaba recién Ezequiel, lo que a veces se llaman las habilidades blandas o las habilidades de comunicación, que también es algo de lo que participamos en el entrenamiento para los profesionales de la salud. O sea, trabajamos en habilidades de comunicación para los profesionales, con lo cual es importante que nosotros dentro de nuestro equipo también las tengamos. En general, o a lo mejor hay cierto prejuicio con que los que provenimos más del ámbito de la tecnología,
somos más de estar en nuestras cuevas, un poco más lejos del equipo de trabajo. Y es importante que estemos cerca del equipo de trabajo participando del diseño de las actividades, porque una de las cosas que pueden pasar es que ahí creo que Moisés comentaba que si se enferma el técnico, las actividades se pueden suspender, y es algo a lo que no deberíamos llegar, por lo cual es importante que no solo sepamos las cosas que hacemos, sino que además sepamos transmitirlas. De manera que si en algún momento, por algún inconveniente, el técnico no puede estar presente, tenga las cosas lo suficientemente claras y fácil y estructuradas como para que pueda transmitir algunos procedimientos básicos para que otra persona se pueda hacer cargo de la operación, por ejemplo, de un simulador. Entonces eso es importante. Eso por el lado de las habilidades un poco más blandas, más allá de las que hablamos al principio. Respecto de las actividades y los saberes que se fueron consolidando como los principales, hay muy poca literatura sobre el tema. Podemos hacer este recuento y este repaso de actividades, pero lo que quiero señalar es que hay, por lo menos desde mi conocimiento, una sola acreditación para este rubro, que es la CHSOS, que incluso no define al técnico en simulación, sino que define un perfil de especialista en operaciones de simulación. Ya tenemos un conflicto desde la denominación de nuestro rol. Es tan amplio que algunos nos autopercibimos como técnicos en simulación y otros no, otros desarrollan actividades más de coordinación, más administrativas, incluso dependiendo de, y volviendo a la pregunta anterior, de la envergadura del centro, puede ser que algunas instituciones tengan departamentos de tecnología donde, en caso que haya que cambiar, por ejemplo, una dirección IP de una computadora, lo pueda hacer una persona que sea ajena al centro, y hay otros centros que no. Entonces, eso es central, definir el perfil que necesita cada centro. Hay centros que tienen la posibilidad de que estas tareas las desempeñen más de una persona, y hay centros que no, con lo cual, la particularidad y la envergadura de ese centro va a definir el perfil. Con esto lo que quiero es que el auditorio no se asuste, que no es necesario conseguir una persona con todos estos skills, porque quizá si están dentro de un hospital o dentro de una universidad, haya personas que se encarguen de algunas de estas cuestiones. Entonces, como para resaltar, además de todas las actividades que nombraban los colegas, las habilidades blandas y sobre todo la permeabilidad a adquirir nuevas capacidades y la permeabilidad y la proactividad para el aprendizaje de nuevos dominios. Yo vengo del dominio de la informática, seguramente Fren y Ezequiel vengan del dominio de la salud, como la mayoría de los técnicos que hay vienen del dominio de la salud, según el relevamiento que hicimos, con lo cual ellos tuvieron que capacitarse quizá un poco más en temas de tecnología, y a mí me sucedió a la inversa, tuve que capacitarme mucho más en temas de la salud. Dependiendo de la realidad de cada centro, habrá que hacerse una pregunta. Si uno quiere que el técnico responda qué pasa con la frecuencia cardíaca cuando sube la presión arterial, o por qué hace ruido un micrófono. Entonces, esas son las preguntas que uno debe hacerse quizá al momento de definir el perfil. Y en función del resto de los recursos, porque quizá lo usual sea que dentro de un centro haya mucho más profesionales de la salud desempeñando otros roles que gente con capacidades técnicas. Excelente, Matías, muchas gracias. Con esto último que nos dices, resuelves un comentario que hacían ahorita en el chat que decía que pues de pronto la gente sorprendida de todas las habilidades que tiene el técnico, que si una persona reunía todas esas competencias o que si era un trabajo en equipo. Entonces, pues nos aclaras que hay un equipo, obviamente pues se capacitan en diferentes actividades, aunque el técnico tiene pues en sí prácticamente que todas estas habilidades se complementan con otras personas del equipo. Sí, Vamos a Jennifer. continuar con las preguntas. ¿Sí? Poner un ejemplo, citar un ejemplo, que es el centro donde yo trabajo, donde este rol de técnico, este rol operativo, lo desempeñamos 3 personas, una más a cargo de la coordinación y aspectos administrativos y gestión del inventario, otra más a cargo del equipamiento médico y del mantenimiento de los simuladores y de algunas cuestiones que tengan que ver con manejo de los simuladores de tareas. Y bueno, mi función esencialmente
es lo que tiene que ver con la operación de los simuladores de alto realismo, con la configuración de redes, con la gestión de la tecnología en sí del centro de simulación. Y bueno, entre los tres nos complementamos y tratamos, como señalaba antes, de que podamos reemplazarnos, en nuestro caso, y de adquirir, de alguna manera, absorber las capacidades que tienen el resto de los integrantes del equipo. Así es, muchas gracias. Entonces, Moisés, continúas tú, por favor. Claro, claro, Jenny, muchas gracias. Vamos entonces ahora a hablar de cómo es este proceso de formación, cómo lo vivieron ustedes en primera persona y luego cómo ustedes creen que debería ser este proceso de formación o si saben si existe alguna propuesta de formación en cuanto al rol técnico en simulación. ¿Creen que algún área en particular hace más fácil esto? ¿Algún perfil en particular hace más sencillo ser técnico en simulación? ¿O hay que ser del área de la salud? ¿Tiene que ser uno del área de la salud necesariamente? ¿Qué es lo que ustedes opinan a este respecto? Podríamos empezar con Ezequiel. Claro, en la actualidad, por lo menos en nuestra realidad acá en Chile, no tenemos una carrera profesional 100% enfocada, ¿no?, en un técnico de simulación clínica. Por esto es que, como hablamos, los centros de simulación buscan para este cargo a quienes tengan una carrera técnica, ¿no? Que esté relacionada con el área de la salud. Técnico en enfermería normalmente acá, ¿ah? Existen algunos centros que buscan profesionales, como se ha comentado, del área informática para complementarlo, ¿no? Para complementar con las partes más tecnológicas que se utilicen en el centro de simulación. En mi experiencia personal, mira, hace 10 años comencé a trabajar como técnico en un centro de simulación en una institución y hasta ese entonces la verdad es que a nivel local poca iniciativa han existido hasta ahora igual para formar a un técnico de simulación como tal. Pero de a poco vamos encaminados, ¿no?, a poder lograrlo. Prueba de ello, hay iniciativas buenas que se han implementado acá en Chile a nivel local. La SOCHISIM, que es la Sociedad Chilena de Simulación, ha realizado cursos que buscan unificar y nivelar a todos los que ejercen este trabajo, dándole un título de operadores de centros de simulación clínica. He tenido el honor ahí de participar en 2 de estos que se han realizado como docente. La experiencia para mí y para los que han tomado el curso ha sido, la verdad, bastante enriquecedora a ese respecto. Así que en realidad, sin duda, a veces cuando un técnico del área de salud, ¿no es cierto?, tiene estas herramientas quizás para ejercer como un técnico de simulación, tiene sus ventajas. La verdad es que si hablamos de eso, hay unas ventajas ahí. Conocer los insumos, conocer términos, procedimientos de enfermería, procedimientos médicos. Esto ayuda harto para la realización de los escenarios. Pero también tenemos que recordar que la simulación también es algo nuevo para aquellos profesionales que igual son del área de la salud, porque eso no te lo enseñan mucho cuando tú te formas. Así que tenemos, como es algo nuevo, también tiene sus desventajas y el desafío ahí de enfrentarte a conocer esto. A nivel personal, nosotros en el centro de simulación somos 3 técnicos los que trabajamos, ahí en el hospital de simulación. Me ha tocado, sin duda, como llevar más experiencia, instruir un poquito a los que han llegado, bajarle un poco ese desafío y encaminarlo a lo que significaría tener todas las funciones dentro del hospital de simulación. Y dentro de eso también ha habido un aporte, debo decirlo, por ejemplo, de una compañera, un par mío, que ella es administrativa. Ella estudió una carrera que está relacionada a administración de empresas, y qué gran aporte ha sido para las partes administrativas del hospital de simulación: planificación, organización, herramientas de Office, por así decirlo, herramientas más administrativas. Entonces, si bien ha sido un desafío para ella, igual el tema de enfrentarse a la simulación sí nos ha ayudado en esa parte, ¿no? Gestión de inventario, sobre todo, o ese tipo de áreas. Así que la verdad es que si bien un técnico en el área de la salud tiene sus buenas ventajas, sí pienso que ha de ser como un complemento, como hemos comentado, y ahí cada perfil de cargo que yo busque debería quizás potenciarlo de acuerdo a lo que yo vaya necesitando en mi centro de simulación. Muchas gracias, Ezequiel. Matías, ¿podrías compartirnos tu opinión sobre esta pregunta? Sí, hemos rozado colateralmente el tema y la realidad es que no se requiere una formación académica de base como para desempeñar este tipo de tareas, por lo menos hasta ahora. Sí, cada centro debe definir, como dijimos anteriormente, el conjunto de aptitudes mínimas que necesita para desempeñar esa tarea. La formación y
la mentalidad de innovación y de absorber nuevas tecnologías, creo que eso es la característica que debe reunir sí todo candidato. Eso sí, cualquiera sea el origen formativo que tenga. Respecto de provenir de algún sector u otro sector, puede ser que provenir del sector sanitario, tener experiencia en salud, sea una barrera menos a sortear, pero como contrapartida podemos señalar que incorporar al equipo una persona que tenga un conjunto de habilidades completamente diferente a lo que ya se tiene, eso puede potenciar seguramente las capacidades del equipo en conjunto. En el relevamiento que hicimos en 2019 y que presentamos en el Congreso de FLASIC, encontramos que la mayoría de los técnicos relevados consideran que la experiencia en el tiempo ha sido lo que más los formó. Sin embargo, todos estaban deseosos de contar con experiencias y con instancias de capacitación formal. Probablemente, bueno, es lo que hablábamos antes, seguramente sea en este caso más importante responder preguntas del tipo de cómo cambiar la IP de una máquina o cómo cambiar un brazo de un simulador que las cuestiones clínicas. En algún momento la adquisición de conocimientos de los diferentes dominios van a tener que permear en los candidatos, en los candidatos y en las personas que desempeñen esas tareas, y en algún punto las personas que venimos de la tecnología incorporaremos saberes que tienen que ver con, en el caso nuestro que trabajamos con anestesiólogos, tranquilamente yo soy capaz de intubar un maniquí, por supuesto no una persona, pero sí un maniquí, cosa que antes de ninguna manera sabía, no sabía ni siquiera lo que era un laringoscopio, y viceversa. Seguramente los profesionales de la salud no hayan tenido conocimiento de cómo trabajar a establecer una red pequeña de equipos informáticos, y hoy sí, la gente que tiene que hacer eso, sin ningún lugar a duda, puede consultar rápidamente la dirección de una computadora, asociarlas a la misma red, o usar equipos de impresión 3D, o innovar en cualquier otro tema. Las capacitaciones que se han desarrollado hasta ahora, bien lo señalaba Ezequiel, yo tengo conocimiento que Xochicim el año anterior, o en 2019, el año anterior fue un año donde no hubo capacitaciones presenciales, desarrolló una capacitación formal para técnicos. En Argentina también, SimGhost nos visitó en 2019 y desarrolló algunos workshops para estos dominios. Y también hay una fuerte colaboración de la industria, de las empresas, de los proveedores de equipamiento de salud, donde se brindan capacitación continua para los que estamos desempeñando esas tareas. Es difícil que las personas que actualmente no se desempeñan dentro de los centros de simulación se capaciten en estos saberes. Con lo cual, establecer alguna formación académica en centros universitarios de este tipo puede tener algunos inconvenientes. No es usual, hasta hoy, no es usual que una persona que no trabaja en simulación se capacite para trabajar u operar en centros de simulación. Con lo cual, bueno, ahí hay una cuestión de la educación formal que debemos repensar o debemos pensar a ver de qué manera se pueden sinergizarse las instituciones educativas formales y los centros de simulación y la industria. Gracias, muchas gracias, Matías. Efren, en México, casi cuando hablamos del rol técnico, hablamos de un ingeniero biomédico. Entonces, ¿tú qué opinión tienes con respecto a esta pregunta? Sí, miren, nosotros como tal no tenemos, ahorita que el compañero Matías nos decía, ¿no? Que hay un curso de formación, ¿no? A eso queremos llegar en México, ¿no? Ahorita, por sí en el IMSS, somos 3 ingenieros, ¿no? Un ingeniero por cada centro de simulación, ¿no? Entonces, es lo que queremos empezar a los futuros ingenieros, empezar a crear programas de trabajo para esta capacitación que en otras partes de México lo están haciendo, ¿no? Como en Argentina. Entonces, sería súper genial. Ahorita, pues sí, la formación que pide el instituto, pues una formación de ingeniería totalmente, pero bueno, les voy a compartir mi experiencia dentro del centro de simulación, ¿no? Porque por decir, escucho que en Chile son como 3 técnicos ahí, en Argentina dijeron 2 o 3 creo también, y en México pues soy yo nada más. Igual en Mérida es 1, en Guadalajara es 1, a mí me toca ver desde no sé, la IP de un programa, el mantenimiento correctivo de un equipo médico, ser actor de un escenario, programar el escenario, hacer el inventario del almacén,
me toca ser todólogo, ¿no? Dirigir a la vez a la gente de seguridad también. Entonces, nosotros ahora sí que, pues nos toca, así que yo me apoyo mucho de un compañero de mantenimiento, pero él se dedica a ver infraestructura, ¿no? Pues a veces por la necesidad y porque por el llamado a esta pandemia que nosotros teníamos cursos tanto presenciales, nunca paramos, como presenciales y virtuales, ¿no? Que la telesimulación, ¿no? Entonces, pues a veces a la persona de mantenimiento pues, la tuve que involucrar y es una persona también que quiere aprender, pues adelante, venía y me ayudaba, pero sí, yo creo que sería padre empezar a ver toda su experiencia de ustedes, que ya llevan mayor tiempo, para que nosotros acá en México empecemos a consolidar. La parte de la simulación médica, yo hablo de por sí de mi profesión. El ingeniero biomédico como formación, por si yo soy de la Universidad Autónoma Metropolitana, pues tiene un carácter de formación en la parte de ingeniería, en la parte de tecnologías, en la parte de medicina, ¿no? Entonces yo creo que todo, desde que yo estaba en la carrera, teníamos simuladores de metrología, de desfibrilador, de monitor de signos vitales, como hacíamos simulador de ECG, de un pulmón. Entonces, en realidad siempre esta parte de la simulación del ingeniero biomédico o biónico siempre está en contacto, ¿no? Entonces, al momento de estar en un centro de simulación, yo creo que es muy fácil, no muy fácil, ¿no? Es más fácil su desempeño que a lo mejor que otros profesionistas en la parte técnica, ¿no? Pero sí me ha tocado desde volver a empezar a programar también en Python, en MATLAB, para hacer visualizando imágenes que pues yo no llevaba tiempo de no hacerlo, y aquí es grandioso este mundo. Yo le decía a mi directora, que es la doctora Ariana Cerón, que es la que me mostró este mundo tan hermoso de la simulación médica, yo le decía, doctora, yo trabajaba en un hospital que tenía 8 pisos, tenía 300 camas sensables, y llegó un momento que se me hizo rutinario. Llevo año y medio y día con día en el centro de simulación hay algo nuevo que aprender, hay algo nuevo que hacer. Como les comentaba en la pregunta pasada, viene el ginecólogo y te dice, quiero esto, quiero lo otro, y te empieza a dar ideas. Viene el otorrino que hoy lo estuve y quiero esto, quiero lo otro, y tu mundo cambia diario, tus insumos cambian, tu simulador cambia el simulador de hospitalización a quirófano 1, mueve la PC, mete el IP del otro, entonces atiende a los ingenieros de servicio. Es increíble, es un mundo que yo creo que en México hace muchísima falta. Y ahorita la necesidad que tuvo esta pandemia, pues híjoles, ¿no? Creo que esa necesidad se creó para que en verdad le demos la importancia aquí en México de la simulación médica, ¿no? Entonces yo agradezco a la doctora Ariana y a mi equipo de trabajo, mis compañeros día con día, que este mundo es gente muy comprometida en el área de simulación médica. Es muy padre, es hermoso totalmente, y día con día va cambiando y va cambiando y va cambiando, y yo creo que es para beneficio de la sociedad, ¿no? Ahora sí que de ingeniería biomédica decimos, ¿no? Cuando estás trabajando en algo, acuérdate que el paciente que va a utilizar la mesa quirúrgica puede ser tu familiar, ¿no? Siempre hay que ir con esa filosofía, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque todo va mejorando y quieres lo mejor para tu gente, entonces queremos lo mejor para la sociedad, y creo que esta parte de la simulación médica te lo puede brindar. Entonces, qué bueno, que espero que mi directora esté viendo aquí que somos 3 técnicos para que empezamos a levantar la mano y empezamos a formar un departamento de técnico de simulación médica, ¿no? Porque aquí sí, yo soy el que hago todas esas actividades. Esa es mi experiencia que yo he tenido en este año y medio, que ha sido casi llevado de la mano con la pandemia, ¿no? Claro. Sí, Efraín, y para que un poco no te sientas solo, en general creo que es un tema que compartimos en Latinoamérica mucho. Claro. Que las actividades son multitask. Ezequiel, te escuchamos. Sí, la verdad es que comparto bastante lo que menciona Efraín. Debo decir de que me recordó como mi inicio, cuando estaba solo, como comentaba él, hacer variadas cosas, ¿no es cierto? Tenemos que sí reconocer de que quizás, como él mencionaba, cada uno tiene una realidad distinta, a ser sincero, de nuestro centro de simulación. Por ejemplo, acá en Chile, si bien somos 3 técnicos, atendimos 12 carreras distintas. No sé cómo será en otros lugares, pero acá en medicina, obstetricia, enfermería, vienen kinesiología, hasta tecnología médica. Son distintas carreras que tenemos y que atendemos. Entonces la cantidad de estudiantes que recibimos diariamente y la infraestructura que tenemos, que es amplia igual, nos permiten tener bastantes estudiantes en el diario vivir. Entonces llegó un momento de inflexión de decir el técnico, decir, bueno, yo no puedo hacer todo, la verdad. Aunque seamos 3, no podemos hacer todo. Tenemos que establecer qué funciones son las que yo tengo que cumplir, porque por ejemplo escuchaba a Efren que quizá a veces incluso le ha tocado quizás hasta actuar, ¿no? Ser ahí como quizás hasta un confederado.
Eso acá nosotros lo hemos ido aboliendo un poco por el hecho de que tenemos que centrarnos en el trabajo que tenemos que lograr en el día. Si nos desviamos un poco, nos hemos percatado de que al final del día terminamos todo agotado o no alcanzamos a preparar lo que viene para el siguiente día, porque la carga laboral es amplia, la verdad. Entonces, en ese aspecto creo que hay que ver también nuestra realidad en nuestro centro y de acuerdo a eso también ver a cuánta gente yo quizás me permite también mi institución, ¿no es cierto?, poder contratar y a lo que voy yo es poder también nivelar lo mejor posible qué funciones va a tener el técnico y no sacarlo de ahí, porque a veces quieres que a lo mejor te apoye en este punto que justo te falta, a lo mejor faltó un actor, pero el técnico no necesariamente tiene que estar para actuar, ¿no? Quizás está para poder preparar el escenario y todo eso, pero acá por lo menos lo dejamos definido, porque si no, se nos escapa mucho y finalmente las funciones se terminan desviando de lo que uno no realmente debería hacer en el diario trabajo. Justo, justo. Una cuestión, Moisés, para agregar de eso, que es un poco lo que hablábamos, de los perfiles definidos van a variar en cada centro de simulación. Y la realidad es que es importante que delimitemos o de alguna manera definamos o nombremos cuáles son todas las áreas que pueden llevar adelante personas que desempeñen tareas con este rol técnico. Ya ni siquiera sé si lo llamaría técnico en simulación, yo creo que no, creo que hay que buscar alguna otra forma para denominar el rol y que habrá que circunscribir esas actividades a una o más personas, dependiendo de la realidad, pero sabiendo que puede ser que en algún momento yo tenga que operar un maniquí y que en otro momento quizá tenga que actuar de confederado para actuar de salvavidas en determinado escenario, o que son las diversas teclas que en algún momento puede que nuestra tarea nos lleve a desempeñar. Para los que, respecto de la formación y la efusividad que ponía Efrén al contarlo, para los que no somos personal sanitario y sentimos que estamos de alguna manera colaborando a mejorar el desempeño del personal sanitario, para que eso se contribuya también a la mejora de la atención de los pacientes y a la seguridad de los pacientes, es una gran satisfacción para nosotros sentirnos parte de eso. Y creo que es algo que debemos compartir los tres, es que en general la recepción y la forma en que los profesionales del equipo de salud nos integran a los equipos es muy valorable y nos hace realmente sentir parte y formamos parte de todas las instancias del proceso educativo. Con lo cual eso para nosotros, además de divertido, como decía Efrén, porque nos permite tocar las diferentes teclas, es realmente gratificante formar parte de este proceso. Sí, me parece que ese es uno de los temas importantes, que al final hacemos procesos educativos y que deben ser planeados y organizados y que uno puede improvisar algunas cosas, pero que al final siempre hay un proceso atrás, ¿no? Entonces, bien, le daría la palabra a Jenny para que podamos atender la siguiente pregunta. Este tema nos es apasionante y todos estamos un poco contra el tiempo, pero vamos a seguir para poder ir aportando más ideas. Jenny. Sí, vamos como a ajustarnos un poquito más al tiempo de intervención. Nos faltan ya pues como todavía varias preguntas. La siguiente pregunta se relaciona un poco con lo que ya estaban hablando, entonces creo que puede ser algo más corto y con algunas que han hecho también en el chat, que es sobre si conocen en sus países la formación específica en el rol técnico, qué procesos formativos se organizan y quiénes los deberían avalar. Se relaciona con una pregunta que tenemos en el chat, que es que si conocen un proceso educativo formal o alguna institución que brinde pues como el perfil del rol técnico o con algún otro nombre. Entonces empezamos por Matías en esta ocasión. Bien, si bien hemos comentado algunas ofertas formativas, la realidad es que en Latinoamérica, me tomo el atrevimiento de hablar de la región, las ofertas formativas no están lejos de ser sistemáticas o de tener alguna regularidad. Posiblemente nosotros no podamos decir el año que viene qué instituciones o qué organizaciones van a desarrollar actividades formativas para técnicos o en aspectos técnicos de la simulación. Si bien seguramente podamos decir cuándo o qué instituciones dan cursos para instructores de simulación. Con lo cual, lejos de estar estandarizado eso, podemos decir que hay avances, pero que son espasmódicos y que, bueno, aprovecho también la oportunidad para agradecer la oportunidad que brindan organizaciones como FLASIC para que este tema esté en el tapete y que podamos discutirlo. Está claro la importancia que tiene para el desarrollo de las actividades, con lo cual
creo que hay organizaciones y hay instituciones que deben ayudar, y de hecho lo están haciendo, a la formación, a la construcción de conocimiento colaborativo también y colectivo, en general en tecnología o en este tipo de tareas es importante porque en última instancia probablemente tengamos los mismos problemas o los mismos desafíos o por lo menos muy similares. Seguramente los tres nos preguntemos cómo sacar una mancha de una piel de un simulador o qué pasa cuando queremos conectar a algo y no nos responde, entonces definir de alguna manera algún checklist de cómo es la secuencia en la cual nosotros iniciamos la operación de una sala. Con lo cual, esos desafíos y ese compartir conocimiento creo que puede enriquecernos en la región, sorteando la barrera idiomática, que es importante en habla hispana, es muy escaso, por no decir nulo, la documentación que tenemos generada. Sí hay certificaciones, como decía, de la CHSOS, pero no lo tenemos en Latinoamérica. Entiendo que FLASIC puede ser que esté trabajando en algo en este sentido, la verdad que sería muy valorable, y también construir alianzas con las empresas o los proveedores de los productos, que en última instancia es lo que usamos. Las empresas realmente, en nuestro caso, se muestran muy cercanas, tienen un buen servicio de soporte y realmente, no sé si, o seguramente más allá del interés comercial que tengan, nosotros valoramos esa cercanía porque nos permite hacer buen uso de los productos, con lo cual creo que de alguna manera deberían propiciarse más instancias de formación. Es uno de los déficits que manifestaron los técnicos relevados en ese estudio que vuelvo a citar. La realidad es que todos reconocemos que nos formamos de manera autodidacta, con la experiencia, leyendo manuales, hablando con colegas, pero creo que lo compartimos con los colegas, agradeceríamos instancias formales de formación, aunque sea en dominios puntuales, porque seguramente la misma instancia de capacitación no abarque temas como Moulage y como tecnología audiovisual, pero creo que son dominios que se pueden abarcar, incluso, como hablábamos, en el caso de que los roles los desempeñen diferentes personas. Quizá una persona vaya a un curso de Moulage y otra persona se dedique a la operación o al mantenimiento de un simulador. Es algo que nos debemos como región. Creo que es un buen punto de partida para que podamos empezar a construir comunidad. Muy bien, Matías, muchas gracias. Efren, pues ya nos había comentado que en México no está pues como el rol técnico, pero no sé si quieras aportarnos algo. Sí, como tal, aquí en México no hay, como les vuelvo a repetir, yo creo que la experiencia que estamos llevando aquí en México, los tres ingenieros que tenemos, hablando del Instituto Mexicano del Seguro Social, nos va a llevar a que próximamente pues, podamos crear, ¿no?, algún programa de capacitación, ¿no? En México como formación como tal, no la hay, ¿no? Aquí, como el doctor Moseis, a veces, igual mi directora, que es la doctora Ariana, pues se formaron totalmente, ellos eran los directores, los técnicos y hasta en algunas ocasiones los instructores, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo del mundo de la simulación médica es un trabajo multidisciplinario. Creo que es la sinergia de varios campos, ¿no?, para que esto funcione de mejor manera. Pero pues sí, estamos a ese grado que en el instituto creemos algún programa de trabajo para que pues algunos ingenieros futuros aquí en la institución pues ya vayan con un poquito de mayor experiencia y pues bueno, les retroalimentemos de nuestras vivencias que hemos día con día, pues estamos adquiriendo la experiencia aquí en México. Gracias, Efren. Ezequiel. Sí, la verdad es que a nivel bien local tengo que reconocer que no reconozco nada oficial hasta ahora y que sea certificado por una universidad. No existe en Chile algo así para los técnicos de simulación, a excepción de estos cursos que mencionamos antes que ha impartido la Xochicin, pero que van enfocados a quienes ya trabajan en centros de simulación y enfocados a nivelarlos, ¿no? Y conversando un poco quizás con autoridades acá de la misma institución de nuestra área, creemos que Latinoamérica ya está a nivel de comenzar a dictar un postítulo para técnicos, para operadores, ¿no es cierto? O como se llama, quizá un tipo de diplomado que debiese ser en formato semipresencial y avalados por una institución, o quizá eventualmente por una sociedad académica, como la SOCICIM acá en Chile, ¿no? Lo ideal siempre es que la certificación sea avalada por una institución de educación. Eso es lo que debiéramos aspirar, ¿no?
Ahora a nivel más internacional, Matías algo comentaba adelante, hay una certificación de la Sociedad Mundial de Simulación para el rol del técnico en operaciones, pero es solo una certificación, ¿no? Un reconocimiento al cual uno puede postular. Pero también hay una barrera ahí relacionada al tema de nuestro idioma, ¿no? Matías ya comentaba aquello, poco tenemos en español, y si bien quizás el inglés ya no debiera ser quizás una limitancia tan grande, la realidad es que aún sí lo es. Así que en ese aspecto creo que hay harto que podríamos seguir mejorando. También hay un curso gratuito, para los que no saben, de la Universidad de George Washington. Pueden ingresar y hay un curso gratuito relacionado a la simulación igual, virtual. Gracias, Ezequiel. Moisés, creo que podemos continuar con la siguiente pregunta. No sé si de pronto tengan algo puntual como para aportar con respecto a esta. Un solo comentario respecto a eso, de que con lo último que señalaba Ezequiel, de la barrera idiomática, que si bien es cierto que mucha de la documentación que nosotros debemos consultar o los foros en los cuales participamos se encuentran en inglés, yo creo que más allá de la barrera idiomática de una certificación, debemos adaptar estas certificaciones y estas capacitaciones a nuestras realidades, quizás socioculturales, quizás no solo tener en cuenta la consideración del idioma, sino que ya está demostrado que en nuestros países las características de los centros de simulación tienen algunas diferencias. Entonces eso es importante de señalar, que debemos construir quizá una identidad para tener en cuenta las particularidades que tienen nuestros centros, nuestras realidades de nuestros países respecto de lo que ya existe. Perfecto. Muy bien, aquí nuestro vicepresidente, creo que ya hemos tocado una buena puerta porque nos dice que está comprometido FLASIC con el desarrollo de cada una de las áreas y que estamos ahí incidiendo sobre este tema, y los felicita mucho por el entusiasmo en su charla. Bien, a todos nos movió el piso una situación que es la pandemia. A todos nos ha traído problemas. ¿Cuál es el impacto que ha tenido este tema de la pandemia en este rol técnico en la simulación clínica? ¿Cómo ustedes han vivido esta experiencia y qué recomendaciones le darían a la gente para poder atender este tema? ¿Podemos iniciar, Fren, por favor? Sí, claro. Híjole, la experiencia fue grandísima. Nosotros, como tal, el Instituto Mexicano del Seguro Social, como ser una de las instituciones más grandes a nivel nacional, pues tuvo que atender esta problemática, dado que todo nuestro personal del área de la salud, toda la familia que comparte el IMSS, pues les daba miedo entrar a las áreas COVID, ¿no? Por tal, el centro de simulación pues tuvo que responder a esta necesidad. ¿Cuál fue la necesidad? De ofertar cursos presenciales, virtuales. Como les comenté en las dos preguntas pasadas, bueno, una telesimulación tuvimos 24,000 gentes, ¿no? De todas las partes. Tuvimos también la gran experiencia de hacer el curso de formación para instructores en simulación médica de manera virtual, ¿no? Que fue la primera vez que se realizó. Totalmente la experiencia pues ha sido tanto en la parte operativa con la parte de la sociedad también. Por si en la parte operativa aprendimos a trabajar aquí en el centro de simulación, a tener las medidas necesarias, por decir, como teníamos cursos presenciales, híjoles, en espacios cerrados, pues desgraciadamente teníamos 30 personas, 25 personas. Entonces, aquí el trabajo, pues tuvo que ser de equipo desde la persona de intendencia, que entraban y salían, se tenía que sanitizar, como empezar a manejar a mis compañeros a trabajar de manera virtual, desde su oficina, con cámaras, con nuestro sistema, con nuestra red, empezar a trabajar las actividades X, Y o Z. De igual manera, ¿no? Las empresas, algunas empresas, pues sus tiempos de entrega para los insumos o para algunos correctivos, pues empezaron ¿cómo se llama? A disminuir, a tardarse un poquito más, y pues eso nos creó que nosotros tuviéramos la necesidad de implementar nuevas cosas, ¿no? Por si reparar algunos simuladores, trabajar vía virtual, hacer telesimulaciones, implementar, por si aquí en la sala de la realidad virtual, implementar cómo sanitizar una gafa, porque no lo había, de hecho, o sea, ¿cómo lo sanitizas? La prendo, la apago, y creo que hasta las empresas aprendieron con nosotros, porque por decir, de igual manera, un simulador de adulto de vía aérea para intubación, híjoles, yo creo que en 3 semanas ya tenía un daño. Entonces las empresas, pero espérame, pues tienes la estadística, claro, te la doy. O sea, las empresas
aprendieron con nosotros, cosa que teníamos que aprender nosotros con ellos, ¿no? Entonces, por eso quise decir que las empresas que trabajan con nosotros también es parte importante de esto, porque pues esta pandemia totalmente aprendimos de todo, ¿no? Tuvo momentos agradables, momentos difíciles, momentos, en este momento pues es como ver ahora cómo volvemos a normalizar todo esto. Por decir, hace una semana volvimos a normalizar nuestra sala de realidad virtual. Hoy en día tuvimos como 4 o 5 cursos, al menos yo creo que por día teníamos entre 90 y 80 personas. Entonces nunca paramos. De hecho, de todos los centros de simulación que existen aquí en México, este fue el único que trabajó todos los días de pandemia. Por si hay otro centro de simulación en el Hospital de Nutrición, cerraron, la Facultad de Medicina de la UNAM cerró, entonces Hospital General cerró. Entonces nosotros, pues por la necesidad que tenemos y el impacto que es el seguro social ante la sociedad, y dado que también llevó de la mano esta parte de la pandemia, pues teníamos que responder como centro de simulación, y la verdad sí empezamos a trabajar más con tecnologías de la información, adaptarnos a estas nuevas necesidades, ¿no? A resolver también problemáticas sin necesidad de externos también. En este caso, aprendimos a trabajar vía remota con las empresas, de, ¿sabes qué? A ver, dime qué le hago, voy a atender la necesidad. Totalmente, es más, hasta yo me integré a los cursos de capacitación como instructor. Estuve dando desde agosto hasta febrero de este año capacitaciones de equipo de protección personal. ¿Por qué? Porque era la necesidad. Era la necesidad. Entonces tenía que salir, dar curso diario, salir y atender escenario, aprender escenario, ver correctivo de esto. Híjole, las funciones fueron muchísimas, el aprendizaje fue muchísimo, día con día eran cosas diferentes, pero nos dejó la necesidad de podernos integrar fácilmente a todo, a escenarios, a mantenimientos, a inventarios, a capacitaciones. Entonces, yo creo que es lo que me deja a mí la pandemia, lo que nos deja el centro de simulación, a saber que podemos trabajar de manera a distancia, pero dentro del centro de simulación, aprender a trabajar de esa manera. Entonces, esa es la experiencia que nosotros tenemos aquí, en la Ciudad de México. Muchas gracias, Efren. Ezequiel, ¿puedes compartirnos algo sobre esto de la pandemia y el rol? Claro, claro. Bueno, al comienzo de la pandemia, me imagino como a muchos les pasó, se nos presentó a nosotros el problema de no tener todo virtualizado, ¿no? El trabajo de un técnico es como tan presencial, por lo menos acá en Chile, que fue un tanto difícil cambiar el chip, ¿no? Cambiar el chip, comenzar a hacerse disponible desde este otro ámbito. Así que al principio hubo, por así decir, un momento de reposo, de poca actividad, ¿eh? Pero a medida que avanzaron los días comenzamos a florecer, a tener reuniones, a pensar cómo cambiamos esto, cómo apoyamos finalmente. Y entre esas gestiones salieron algunas que hasta hoy en día las seguimos haciendo. Apoyo a docentes en plataformas de educación virtual. Acá a nivel local usamos una plataforma de la universidad, Blackboard Collaborate se llama, y ahí apoyamos a los docentes en la realización de sus actividades. Damos consejos desde cómo mejorar el ancho de banda, hasta apoyar compartiendo monitores de signos vitales con los docentes o sonidos de ocultación necesarios para tener una buena actividad virtual. También se vio la necesidad de tener una herramienta, ¿no es cierto?, virtual que permita la continuación de las simulaciones, así que pero de esa perspectiva, ¿no?, virtual. Y por esa línea se adquirió un software que nos permite ahí presentar los casos clínicos a los estudiantes. Y si bien los técnicos acá no somos como los docentes, los encargados de realizar esas clases, sí fue necesario aprender, manipular el software, porque estamos para solucionar problemas, ¿no? Entonces los profesores, cualquier problema que podrían llegar a tener, uno está ahí para poder darle el apoyo. Así que en general, adecuarse a un teletrabajo cuando el trabajo de uno es tan presencial acá, o muy práctico, no es fácil. Creo que aquellos que quizás se sientan un poco identificados con esto, yo le aconsejaría quizás si hay alguno ahí, algún técnico suyo con potencial quizás para aprender estas nuevas herramientas virtuales, que lo considere. Considérelo, capacítelo en esta herramienta. Solo así ese técnico va a tener un real apoyo en estas actividades y en este tiempo de la pandemia que nos ha forzado a reinventarnos y a poder apoyar desde otro ámbito, no tanto presencial. Excelente, muchas gracias, Ezequiel. Matías, ¿podrías compartirnos tu experiencia? Sí, bueno, también como mencionaban los colegas, la pandemia actuó como una suerte de catalizador en las transformaciones que en algunos centros ya estaban encaminadas y en otros no.
nos encontró con diferentes grados de maduración en este proceso de digitalización de los contenidos y de las actividades. Y bueno, hubo que arremangarse, como decimos, y nosotros teníamos cierto camino recorrido porque tenemos una carrera de posgrado que dictamos de manera virtual, con lo cual ya habíamos desarrollado un desarrollo propio nuestro de un sistema de gestión del aprendizaje, con lo cual tuvimos que adaptar un poco algunas cuestiones ahí. Y después, bueno, empezar, bueno, lo que comentaba Ezequiel es de que capacitar a los técnicos en nuevas herramientas, y ahí donde hay los diferentes perfiles. En mi caso, yo soy el que siento que tiene que investigar y ser proactivo y presentar nuevas herramientas para el equipo docente, y de hecho lo hicimos porque trabajamos con monitores simulados, con escenarios ramificados para análisis de toma de decisiones, y bueno, varias cosas que ya se han tratado durante el año pasado, donde varios ponentes abordaron estos temas. La virtualidad ya se ha hablado mucho, que limita un poco el ejercicio de algunas actividades que tienen que ver con el procedimientos, pero creo que es una buena aproximación, quizá, el abordaje de otro tipo de capacidades que tienen que ver quizá con la comunicación o con las herramientas de comunicación. Nos vamos a dar cuenta que la simulación o la telesimulación eliminó también alguna barrera geográfica, y que la pandemia forzó de alguna manera la alfabetización digital de muchas personas que tenían cierta reticencia a acercarse a las nuevas tecnologías. Lamentablemente tuvieron que hacerlo de manera forzada, y quienes antes no participaban de videoconferencias hoy lo hacen todos, con lo cual eso sirvió, y nosotros tuvimos que estar al apoyo del equipo docente, de los participantes de las actividades de simulación, para achicar la brecha tecnológica. Tuvimos que también participar en estas herramientas que buscamos y que sugerimos de gamificación y de aplicaciones web y aplicaciones móviles de simulación. Tuvimos que validar la transferencia también con el equipo docente, con lo cual fue una época fue un momento donde se hicieron algunos desarrollos, se implementaron nuevas alternativas, y bueno, está demostrado que algunas son útiles, con lo cual creo que han llegado para quedarse, y que esto va a permitir en última instancia acercar la técnica a más personas, que es lo que en última instancia queremos. Muchas gracias, Matías. Excelente. ¿Alguien tiene alguna aportación más a este punto de la simulación, el impacto de la pandemia en la telesimulación y el rol técnico? ¿Efren o Ezequiel? No. Excelente. Bueno, pues creo que hemos consumido las preguntas básicas que ya habíamos organizado para poder discutir, y ahora vamos a pasar a algunas de las preguntas que están en el chat. En este modelo, pues quien desee puede tomar la palabra para poder contestarla, y podemos empezar por una. No sé si Jenny, ¿tienes alguna ya en mente? Sí, tenemos una que es interesante. ¿Cuántos técnicos de simulación se sugiere o conocen que debería haber por centro, y de qué factor o característica dependería? Pues aparte de lo económico, nos especifica la pregunta. Bueno, tomo la posta en este caso porque es algo en lo que traté de hacer hincapié a lo largo de toda la conversación, que es muy difícil definir un recurso o cuantificar las personas que se necesitan. Por eso quería tratar de llevar un poco de tranquilidad a los que están tratando de incursionar, a lo mejor nuevos en simulación, de que no es necesario contratar a un regimiento de personas que tengan estas capacidades, y que se puede hacer simulación con una persona. Obviamente esa persona tiene su dedicación limitada y va a poder hacer las actividades que le dé, pero en la medida que los centros de simulación y los programas de simulación estén circunscriptos a universidades o a hospitales, se puede obtener ayuda externa para que, si un centro de simulación es pequeño y no tiene profesionales informáticos para montar una red, pero está inmerso dentro de un hospital, seguramente ese hospital tenga un departamento de tecnología, con lo cual el entorno donde esté inmerso ese centro de simulación va a ser un condicionante para definir el perfil y las aptitudes que tiene que tener el técnico.
No sé si alguno de nuestros panelistas vaya, perdón, Moisés, No. vaya a aportar algo más. Claro, la verdad, como comentaba Matías, en realidad nuestras realidades son distintas, ¿no? Es difícil definir, desde ya decir tiene que tener tantos técnicos en cada centro de simulación. Va a depender de cuánta cantidad de trabajo se va a requerir, ¿no? Dependiendo, como comentaba Matías, en nuestro centro de simulación tenemos una plataforma de audio y video que es dedicada al tema de las simulaciones, pero el trabajo en sí, en equipo en general, igual comprende bastantes personas, desde la directora, la coordinadora, ¿no? Que veo también muchas de las gestiones que hace Matías, quizás también van asociadas un poco también a lo que hace nuestra coordinadora. Tenemos una coordinadora que está relacionada también al tema de buscar a los pacientes estandarizados. Tenemos nosotros otra que es administrativa en sí, que nos ve las compras y aparte los técnicos. Entonces, es difícil decir que nuestra realidad se tenga que reflejar en todos lados, ¿no? Como decía Matías, en realidad va a depender de la infraestructura que uno tenga y la cantidad de carreras que finalmente va a atender ese centro de simulación. Bravo, excelente. Yo tengo aquí otra pregunta que ha salido de entre nuestros asistentes, que habla sobre si el rol técnico de la simulación debe involucrarse también en otras partes del proceso educativo, en la evaluación, en la investigación, etcétera. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen sobre ese tema? Porque a veces suele encasillarse solo en la ejecución, pero ¿qué tanto? ¿Alguien quiere aportar sobre esta idea? O sea, yo podría hablar un poquito, más que nada de mi experiencia y de mi lugar de trabajo. Si bien he tenido oportunidades de poder implementar mi rol en otras áreas, es también porque parte de acá de mi equipo de trabajo me lo ha permitido, ¿no? Me lo ha permitido poder indagar en otras áreas, en temas de investigación, presentar quizás algunos proyectos en el Congreso. Entonces el apoyo ahí es esencial en realidad, ¿no? Son cositas que uno lo va haciendo con cariñito en realidad porque, para ser sinceros, van un poquito fuera de mis funciones específicas que tengo en mi diario de trabajo. Eso quiere decir que en mi horario, quizás fuera de mi trabajo, he trabajado en aquello. Pero de que se puede, pero va también en parte de la proactividad, ¿no es cierto?, del técnico y las ganas que quiera de seguir progresando, ¿no? Sí. ¿Alguno más quiere comentar sobre este aspecto? Bueno, Jennifer, ¿tienes alguna Bueno, otra? sí, rescaté otra pregunta. Dice que tanto aportan a la creación de modelos e innovación desde su rol en las áreas donde se están desempeñando. Entonces, pues ahí sí nos gustaría como conocer la opinión de cada uno en cuanto a innovación y modelos de simulación. Bien, bueno, Adelante. en nuestro caso también estamos a cargo de algunas tareas que tienen que ver con la innovación. Es importante también dependiendo, ¿no? Seguramente haya centros que no tienen limitaciones de recursos, otros que sí. Es importante, creo que un parámetro común en nuestra región, el desarrollo de simuladores de bajo costo. De hecho, FLASIC publicó hace un tiempo un compendio de proyectos que se fueron desarrollando en los diversos centros, muy interesante por cierto. Y nosotros desde nuestro lado sí hemos incorporado impresión 3D para algunos modelos anatómicos, también la implementación de cuestiones que no tengan que ver con modelos físicos, pero sí con herramientas desde el software que tengan que ver con herramientas para razonamiento clínico o toma de decisiones. Con lo cual creo que es importante y vuelvo a señalar la importancia del conocimiento colectivo, donde quizá, como comentaba más temprano Efren, si ellos cuentan con imágenes de calidad, esas imágenes puedan ser acceso para otros y que cada uno, salvando los miles de kilómetros de distancia, podamos acceder a ese archivo DICOM y replicarlo por nuestra cuenta. Con lo cual creo que más allá de todo lo que estemos hablando en esta conversación de los temas, la vinculación y la construcción de saberes colectivos va a ser importante para estos proyectos, sobre todo de innovación.
Bueno, aquí la experiencia en el Centro de Simulación Ciudad de México, de igual manera, se ha implementado también la parte de investigación, y yo creo que en México a lo mejor no tenemos formadores técnicos, pero tenemos estudiantes de ingeniería que muchos estudiantes están interesados en esta parte del área de la salud, y puedo hablar de cualquier parte de la República Mexicana, porque me he encontrado con estudiantes de diferentes profesiones, mecatrónica, mecánica, computación, informática, que siempre tienen interés, ¿no?, de hacer algo en el área médica, ¿no? Es un mundo. Nosotros, aquí como Centro de Simulación, estuvimos trabajando de la mano con la Universidad Autónoma de México, en el cual, por si un ejemplo, se creó en un curso que se daba de manejo de trasplante de ojo ocular, se daba en cadáveres anteriormente. ¿Qué pasaba, no? El cadáver generaba un costo, ¿no? Entonces, se vino aquí al Centro de Simulación para hacerlo en simuladores, pero la piel de la cara, pues, se hacía en otro país y no lo exportaban aquí a México. Entonces, empezaron a entrar a las manos mexicanas, estudiantes, en este caso el proyecto dirigido por un doctor, y se recreó, se trabajó de mano con el médico y se recreó. De igual manera, software también hemos creado con modelos anatómicos y reconstrucciones 3D, por si tenemos un ojo donde mostramos el fondo del nervio óptico a través de una fotografía de retinógrafo, que es una retinopatía diabética. De igual manera, tenemos un curso con un maxilofacial donde nos trajo la imagen de ICOM, la procesamos, la visualizamos en realidad virtual, la reconstruimos totalmente en 3D, la imprimió en 3D, y de igual manera tenemos una visualización de videos de 360 grados y su curso lo complementa totalmente. Entonces, es un trabajo entre la área tecnológica, aquí en México pues es conocido como las ciencias duras o el área de ingeniería, con el área, con el experto en el tema, ¿no?, en el área médica, ¿no?, el médico, el enfermero, el técnico, etcétera. Es un trabajo unido en el cual se ha desarrollado estos modelos como cara, como ojos, que te reducen costo, te reducen tiempos, y pues ahorita hoy en día este curso de trasplante por sí de ojo ocular se está dando a nivel nacional, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos un interés totalmente de desarrollar esta tecnología, ¿no? Yo me iba a la pregunta anterior de si necesitamos más técnicos. Yo creo que lo que más necesitamos son más centros de simulación en el área médica, ¿no? Aquí en México no tenemos como tal centros de simulación. El IMSS como tal lo tiene, Hospital General, otros hospitales de salubridad aquí en México también tienen centros de simulación. Pero también hay que ver que las universidades tienen su propio laboratorio de simulación, en el cual pues igual encontramos, pues lo que encontramos un centro de simulación, ¿no? Equipos, software, simuladores de alta, baja fidelidad. Entonces yo creo que es darle un poquito más el impulso al recurso, tanto material como financiero y como humano, pero sí totalmente va agarrado de la mano también de la investigación que se empieza a desarrollar, ¿no? Genial, muchas gracias, Efren. No sé si Ezequiel quiere aportar algo más. Claro, algo cortito en realidad. A medida que uno va trabajando siempre van surgiendo ideas, ¿no? Ideas de mejora. Y esa idea a veces uno no siempre si no la anota o si no la tiene, te cuesta después llevarla a cabo, ¿no? Y para ser bien sincero, muchas de las ideas que han surgido y que hemos tratado de innovar, principalmente va asociada a veces a simuladores de bajo costo, ¿no? Acá por lo menos. Para ser bien sincero, a veces uno le dice a un proveedor, ¿sabes qué? Tengo este simulador, pero me falló esta parte, quiero comprar esto nomás. No, viejito, es que tú tienes que comprar toda esta parte. Entonces tú dices, bueno, me la ingenio y voy entonces a crear esa parte, ¿no? Y dentro de esa idea surgieron algunas mejoras que hemos hecho, trabajando principalmente con un laboratorio asociado a nosotros que es de impresión 3D, y hemos trabajado en estas cositas, herramientas chiquititas, pero que nos han servido en nuestro día de trabajo. Antes comentaba de unos cuellos uterinos que hicimos, hemos hecho también de esto, punción lumbar, por ejemplo, que son relativamente más fácil de realizar. Hemos trabajado harto también con realizar nuestra propia piel, nuestro propio pad de sutura. Y algo que estamos trabajando ahora también es no sé si conocerán un simulador que se llama Ventriloquiscope, algo similar a eso, que te permite tener sonidos, ¿no es cierto?, pulmonares o sonidos cardíacos y poder, independiente de que el estudiante lo aloje, yo poder tirar de manera inalámbrica un sonido que tenga precargado. Ahí estamos trabajando en eso. Hay todo un tema también de esos sonidos, tener los certificados que tiene que ir asociado a recurrir, ¿no es cierto?, a otros colegas de otras áreas más específicas, pero
estamos trabajando en eso y son proyectos que uno como técnico se puede hacer partícipe. Bravo. Excelente. Pues no estaríamos en un evento de simulación si no terminamos con la pregunta que nos llevamos, ¿qué hemos ganado en este tiempo? Me gustaría que en un minuto cada uno de nosotros nos comparta qué ha ganado de esta charla. ¿Qué te llevas, Matías? Bueno, en principio, el compartir las realidades con colegas y poner en común los desafíos, las realidades y las problemáticas y nuestras tareas. Resalto nuevamente la cuestión de la vinculación y del conocimiento colectivo y de compartir experiencias. Creo que esto puede ser un buen disparador. Dentro de FLASIC hay un espacio en el workplace para técnicos. Tendríamos que de alguna manera también propiciar algún otro espacio donde se puedan tener foros, consultas y demás, pero creo que hay mucho para compartir y para crecer a nivel regional. Así que eso, y bueno, el agradecimiento nuevamente a la Comisión de Educación en Línea y a la Junta Directiva de FLASIC por el espacio para esta actividad, que realmente está visto que teníamos muchas ganas de contarles cosas. Gracias, Matías. Efren, ¿qué te llevas de este tiempo que hemos compartido? Híjoles, me llevo un mundo de oportunidades. Yo creo que para México le conviene esto. A México le conviene las experiencias de otros países, de tener esto para empezar a estandarizar cosas aquí en México. Que empezar a que crezca este mundo. Hay mucha gente que se ha integrado a este mundo de simulación médica, pero yo creo que hace falta en México estandarizar procesos. Entonces yo creo que llevarnos la experiencia de otros lugares sería genial y en total les agradezco mucho esta invitación a nombre de todos ustedes. Les agradezco la invitación que me hicieron y sí, que se siga haciendo, que se siga retroalimentando, porque este mundo de simulación médica en verdad es genial y en México nos hace muchísima falta darle el potencial máximo. Muchas gracias, Efren. Ezequiel. La verdad es que ha sido bastante gratificante estar hoy día acá. Se agradece mucho de corazón el poder ver este rol. La verdad es que he hecho mi carrera de técnico acá en mi país y gratificante estar en esta oportunidad y poder compartir con compañeros de otros países, ¿no es cierto? Y ver sus realidades. Y ver que a veces, si bien algunas cosas sí las compartimos a cabal, otras realidades también son distintas. Así que la verdad es que muy agradecido, me voy con ganas de seguir creciendo. Sinceramente creo que hay mucho más que aprender, mucho más que compartir, vincularle ideas con otros colegas, ¿no es cierto?, de otros lugares, y con la esperanza también de que esto siga progresando, de que logremos tener en Latinoamérica, como ya hemos hablado, esta certificación, ¿no? Creo que ahí FLASIC es importantísimo para llevar a cabo esta tarea, así que muy agradecido por la invitación y gracias doy por poder haber compartido ahí con Matías, Efren y todos ustedes. Muchas gracias. Yo me llevo una experiencia muy grata, ¿no? Me llevo 3 personas con muchos conocimientos, muchas habilidades que me han compartido grandes cosas y que creo que nos han dejado muy claro lo importante que es tener todo bien planeado y organizado para que las cosas funcionen muy bien. Y eso implica no solo del centro para los estudiantes, sino dentro de la propia infraestructura del centro. Y eso es, creo que, una de las cosas que me llevo. Muchas gracias a los 3 por compartir su experiencia con nosotros. Y bueno, Jennifer, ¿tú qué te llevas de hoy? Muchas gracias, Moisés. Bueno, me llevó la pasión con la que viven la simulación, me encanta. La simulación y el mundo de la simulación clínica es súper apasionante y se les nota en cada palabra y en cada respuesta. Espectacular. Muchas gracias por habernos acompañado. Y pues no queremos despedirnos sin antes invitarlos a la sesión de cierre, como es bimensual, el 18 de junio, que sería el tercer viernes del siguiente mes. Tenemos la sesión de cierre del rol técnico en simulación. Entonces, pues queremos invitarlos también para que en esa oportunidad nos acompañen como espectadores y puedan aportarnos también sus preguntas para los siguientes panelistas. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y me los llevo en el corazón. Muchas gracias. Adiós, buenas tardes. Gracias a todos. Hasta luego, gracias a todos. Gracias, Hasta luego. gracias. Hasta luego. Bye.